No le pongas ese vestido al niño. Parece que lo vas a llevar a pedir limosna. La voz de mi suegra cortó el cuarto como una tijera fina. Yo tenía a mi hijo sobre la cama, todavía tibio por el baño. Olía a jabón de almendras y a leche agria. Movía los pies desnudos, pequeños, furiosos, como si ya entendiera que en esa casa hasta respirar tenía protocolo. El vestido que yo sostenía no era pobre. Era de igual lino blanco bordado como era en zapotlanejo. Tenía puntadas torcidas, sí, una flor. Quedaba almendras arriba que palito, pero mi abuela me pasaba tres tardes cosiéndolo junto a la ventana, con sus lentes resbalándose por la nariz y una taza de café recalentado al lado. Mi suegra, doña Dolores Arámbula de la Vega, no miró el bordado. Miró mis manos, siempre miraba mis manos. Decía que una mujer se delata por ahí. Si era nerviosa, si era limpia, si sabía cargar una copa, si venía de una casa donde la servidumbre existía o de una donde cada quien lavaba su plato. Yo apreté el vestido contra el pecho. Es para su bautizo, dije. Ella giró el anillo de desmar en su dedo. Una vuelta, dos, tres, ese era su tic. Cuando algo no le gustaba, hacía girar la piedra verde hasta que la piel se le ponía roja. Precisamente por eso Mariana no alzó la voz, nunca lo hacía. No necesitaba. La casa entera parecía obedecerla antes de que abriera la boca. Los pisos de cantera, las flores blancas de la entrada, las muchachas de uniforme gris, los retratos de hombres con bigote que habían levantado fábricas, bancos y campañas políticas. Yo llevaba 2 años casada con Sebastián y todavía sentía que caminaba por esa casa como invitada, invitada que se había quedado a dormir demasiado tiempo. Mi hijo lloró, un llanto corto de recién nacido, como un pajarito atrapado. Lo levanté rápido, me dolían los puntos de la cesárea, me ardía la espalda. No dormía más de 2 horas seguidas, y a veces cuando lo veía respirar acercaba el dedo a su nariz para comprobar que seguía vivo. Doña Dolores extendió las manos. Dámelo. Yo retrocedí medio paso, fue apenas eso. Medio paso. Pero en esa familia los gestos pequeños hacían más ruido que un portazo. Mi suegra bajó la mirada a mis pies descalzos sobre la alfombra persa. Te va a dar frío. Y luego, no vas a poder darle pecho. Puedo cargar a mi hijo. Claro que puedes. La frase es como una servilleta doblada con desprecio. Ella tomó una sonaja de plata que estaba sobre la cómoda. Era antigua, con un mango labrado y una abolladura sergiarquia de la campanilla. La temé, había pertenecido a Sebastián cuando era bebé. Dotes la llevaba de cuarto en cuarto desde que era fijo a un cetro. La agitó suavemente. El sonido fue delicado, un tintineo de casa rica, nada que ver con las sonajas de plástico que mi mamá compraba en el tianguis. Mi bebé cayó, yo sentí que algo se me hundía en el estómago con ella colaba porque conmigo lloraba, porque mi leche no bajaba suficiente, porque las ojeras me habían vuelto otra, porque Sebastián ya no entraba al cuarto sin revisar primero el celular. De casa parecerían saber algo sobre ser madre menos yo. Doña Dolores sonrió apenas y, ¿ves? Hay que tener mano. Años después, cuando recuerdo esa tarde, todavía siento el lino arrugado entre los dedos, todavía escucho la sonaja de la de plata, todavía veo la esmeralda girando. Y todavía me pregunto en qué momento confundí una jaula con una familia. Yo llegué a los Aros, Arámbula con 2 maletas, un vestido de novia carísimo que no escogí y la terquedad de quien cree que el amor basta para entrar a cualquier casa. Sebastián me pidió matrimonio en Valle de Guadalupe, entre viñedos y luces colgadas. Teníamos 25 años. Él olía a loción cara y a madera de barrica. Yo llevaba un vestido amarillo que se me pegaba a las piernas por el calor. Cuando abrió la cajita no vi el diamante primero, vi sus manos temblando, eso me ganó. Sebastián Arámbula, heredero de una empresa de alimentos procesados, restaurantes y bienes raíces, no temblaba nunca. Tenía esa seguridad de los hombres que nacieron con chofer y apellido compuesto. Caminaba como si las puertas se abrieran por educación, pero esa noche se hincó sobre la grava y me dijo, contigo no tengo que actuar. Yo le creí, tal vez porque yo también estaba cansada de actuar. En mi mundo, el de una familia de clase media de Guadalajara, siempre había que demostrar algo, que eres decente, que no querías casar a nadie, que podías sentarte en una mesa de ricos sin confundir los cubiertos. Mi papá tenía una ferretería. Mi mamá daba clases de, de primaria. Yo estudié diseño de interiores y trabajaba en un despacho que remodelaba departamentos en Providencia. Ahí conocí a Sebastián, porque su familia compró 3 pisos completos para convertirlos en oficinas. Él llegaba con café para todos. Eso me pareció humildad.
Ahora sé que hay hombres que pueden darse el lujo de parecer sencillos porque nunca han tenido que serlo. La primera vez que fui a comer a casa de sus papás, doña Dolores me recibió con un beso en el aire, no en la mejilla. En el aire. Mariana, ¿verdad? Sí, señoras y señores. Dolores, aquí no somos tan formales. Luego me miró de la cabeza a los pies. Yo llevaba pantalón beige, blusa azul y unos aretes de plata que me había prestado mi mamá. Me sentía elegante. Hasta que entré a esa sala con techos altos, tapetes raídos de no sé piano que nadie tocaba. Doña Dolores solía asajarse ese vestido a talco fino, pues tenía el pelo recogido en un chongo impecable. No se le movía ni un cabello, como si hasta el viento le pidiera permiso. Durante la comida, habló de arte, de política, de fundaciones y de una subasta en la Ciudad de México. Yo asentí demasiado. Cuando me preguntó por mi familia, dije que mi papá tenía un negocio. ¿De qué giro? Ferretería. Hubo un silencio mínimo. Sebastián me tomó la mano debajo de la mesa. Su padre, don Ernesto, siguió cortando carne como si nada. Doña Dolores sonrió. Qué útil. Siempre hace falta alguien que sepa dónde conseguir tornillos. Todos rieron, yo también me ardieron las orejas, pero reí. Esa noche, cuando Sebastián de Fuxtía dejase este mensaje, me abrazó frente al zaguán. No les hagas caso. Mi mamá es así. Así como intensa. Esa palabra fue el primer mantel que pusimos sobre lo podrido. Intensa, no cruel, no clasista. Contra coladora después vinieron los preparativos de la boda, o mejor dicho, el desfile de decisiones ajenas. Doña Dolores escogió el lugar. Una hacienda cerca de Tecla con bugambilias calla restaurada. Escogió las flores porque las gardenias fotografían mejor que las nubes. Escogió el menú porque mi idea de poner birria en la tornaboda le pareció pintoresca pero arriesgada. Mi mamá lloró una tarde en el baño de Liverpool sosteniendo un vestido verde botella. Está bien, ma, tú ponte ese. Tu suegra dijo que el hijo debe venir en tonos neutros. Pues que ella vaya de pared. Mi mamá se rió, pero se limpió los ojos con la etiqueta del vestido. Yo debí ver ahí la primera grata. No por el vestido, por mi silencio. Yo estaba tan ocupada, queriendo pertenecer, que empecé a traducir las humillaciones como consejos. Si doña Dolores decía que mi acento sonaba muy cantadito, yo practicaba hablar más bajo. Si decía que una novia no debía verse ansiosa, comiendo, dejaba la mitad del plato. Si decía que en su familia las mujeres no discutían en público, yo me tragaba las respuestas hasta que me dolía la garganta. Sebastián me besaba la frente. Aguanta, después de la boda se calma. No se calmó, una mujer como doña Dolores no se calma cuando le entregan un papel firmado. Se reacomoda. Nos mudamos a una casa en Puerta de Hierro que los papás de Sebastián nos prestaron mientras construíamos la... Esa fue la palabra, prestaron. La casa tenía mármol frío, ventanales enormes y una cocina donde los cajones cerraban solos. También tenía una habitación que doña Dolores decoró sin preguntarme. Para cuando venga el bebé, dijo. Yo llevaba 3 meses de casada. ¿Estamos juntos todavía? Claro, giró la Esmeralda. Una vuelta. Pero hay cosas que se planean con tiempo. La habitación tenía papel gris perla, un sillón para lactancia y una cuna italiana que costaba más que el coche de mi papá. Sobre una repisa colocó la sonaja de plata de Sebastián, recién pulida. Es tradición, dijo. La usó él, la usará su hijo. ¿Y si es niña? Doña Dolores me miró como si hubiera hecho una broma de mal gusto. Entonces será una niña muy acompañada. Yo quise reírme, no me salió. Los primeros meses de matrimonio fueron una mezcla rara de lujo y soledad. Sebastián trabajaba con su papá. Salía temprano, volvía tarde. Traía regalos como disculpas, un bolso, un collar, un perfume francés que debo llamar. Yo decoraba casas ajenas y regresaba a una que no se entendía mía. A veces encontraba flores cambiadas, toallas nuevas. La alacena reorganizada. Una muchacha llamada Cata me decía. Vino la señora Dolores, joven, así como si reportara el clima. La señora vino, se revisó, la señora dijo que no comprara ese pan, la señora dejó caldo en el refrigerador. Una tarde encontré mis sartenes guardados en el cuarto de servicio. En su lugar había ollas de cobre que yo no sabía usar. Llamé a Sebastián. Tu mamá entró otra vez. Amor, solo quiere ayudar. ¿Ayudar a quién? ¿A mí o a la casa? Ese suspiro se volvió costumbre. Mariana, no hagas pleito por ollas. Pero nunca son ollas, nunca es el vestido. Nunca es la sopa, nunca es la silla donde una se sienta, es el lugar que te dejan ocupar. Yo descubrí que estaba embarazada una mañana de lluvia. El agua golpeaba los cristales y el jardín olía a tierra oscura.
Me hice la prueba en el baño de visitas, porque el mío estaba lleno de arreglos de flores que doña Dolores había mandado para una cena. 2 rayitas rosas. Me senté en el piso, con la prueba en la mano y me reí. Luego lloré. Luego volví a reírme, cuando se lo dije a Sebastián. Me cargó y dio vueltas conmigo en la sala. Por un instante volvimos a ser los de Valle de Guadalupe. Sus manos temblaban otra vez. Vamos a ser papás, dijo. Esa noche fuimos a casa de sus padres. Don Ernesto abrió una botella de champaña. Doña Dolores se llevó los dedos a la boca. No lloró. Ella decía que las lágrimas hinchaban la cara, se acercó a mí y puso una mano sobre mi entrecejo. Aún no había nada que tocar todavía. Ahora sí, Mariana, hay que hacer las cosas bien. Ahora sí, como si antes yo hubiera sido un ensayo. El embarazo me volvió territorio público. Doña Dolores eligió al ginecólogo porque el de las niñas bien no improvisa. Mandó vitaminas importadas. Prohibió los tacos de la esquina, corrigió mi forma de caminar. Hizo una lista de nombres y dejó fuera todos los de mi familia. José, no. Niña, hay demasiados Josés. Mi papá se llamaba José, yo quería poner José Emiliano. Si era niño, Sebastián decía que lo habláramos después. Después, esa palabra se volvió un cajón donde él guardaba mi dolor. A los 5 meses supimos que era niño. Doña Dolores organizó una comida sin preguntarme. Invitó a sus amigas, a primas lejanas, a esas señoras con joyas pesadas que me tocaban la panza como si fuera una fuente de deseos. Una de ellas dijo: «¡Qué bárbara, Dolores! Por fin el heredero». Yo estaba sirviendo agua de Jamaica. La jarra me pesó. Doña Dolores no corrigió a la señora. Solo sonrió esa tarde cuando todos se fueron. Encontré en la mesa de regalos una cobijita tejida por mi mamá, blanca con orilla azul. Al lado había una caja enorme de una boutique de bebés, con moño plateado. La cobijita parecía pobre. Yo la escondí en mi bolsa para que nadie la comparara. Eso me dolió más que cualquier comentario. ¿Por qué no la defendí? Porque ya estaba aprendiendo a avergonzarme de lo que me había formado. Mi house nació un martes de agosto, en medio de una tormenta que inundó media ciudad. La cesárea fue de emergencia. La presión se me subió. Recuerdo las luces blancas, el olor metálico, la voz de una enfermera diciendo que respirara. Sebastián no alcanzó a entrar al quirófano. Estaba en una reunión con inversionistas de Monterrey. Doña Dolores sí llegó, no sé, como apareció con el pelo perfecto, un rosario entre los dedos y los labios apretados. Cuando me pasaron a recuperación, ella estaba detrás del vidrio, viendo a mi hijo en brazos de una enfermera. «Está sanito», yo dijo con la boca seca. «Sebastián viene en camino. Quiero verlo». «Ya lo viste, Mariana. Descansa». «No, a mi bebé». Su cara cambió apenas, claro, pero tardaron 40 minutos en traerlo. 40 los conté mirando el reloj de pared. Cuando por fin lo pusieron sobre mi pecho, mi hijo abrió la boca buscando algo que yo todavía no sabía darle. Su piel era roja, arrugada. Tenía una mancha pequeña junto a la oreja izquierda, como una coma. Mateo. Susurré ese nombre, lo elegí yo en secreto, no José Emiliano, no Ernesto, no Sebastián hijo, Mateo regalo. Doña Dolores estaba a un lado, escuchó. Sebastián quería a Ernesto. Yo no la miré, yo lo parí. Fue la primera vez que le contesté sin sonreír. El silencio que siguió tuvo filo. Sebastián llegó una hora después, mojado por la lluvia, con la camisa pegada al cuerpo. Me besó la frente, besó al bebé. Lloró un poco. Doña Dolores le pasó un pañuelo antes de que una lágrima le bajara completa. «Tu hijo se llama Mateo», dije. Sebastián me miró, luego miró a su madre. Ese segundo me partió, no porque dudara, sino porque buscó permiso. «Mateo está bonito», dijo al fin. Yo cerré los ojos, no por cansancio gritar. Los días siguientes fueron de visitas, arreglos florales y fotografías. La habitación del hospital parecía velorio de rico. Orquídeas blancas, canastas, globos sobrios, tarjetas con apellidos largos. Mi mamá llegó con caldo de pollo en un termo. Traía el cabello despeinado por la lluvia y una bolsa con pañales. Doña Dolores la recibió en la puerta. «¡Qué linda! Pero aquí no debe entrar comida externa de mi mamá». Se quedó con el termo en las manos. «Es para Mariana». Con Mateo pegado al pecho. Quise decir algo. Pero la bebé enfermera entró. Sebastián contestó una llamada, sonrió como sonríen las mujeres buenas cuando les cierran una puerta. «Luego te lo llevo a la casa», me dijo. No la dejaron pasar más de 15 minutos. Esa noche lloré en el baño del hospital, sentada sobre la tapa cerrada, con la bata abierta y el cuerpo desconocido. La leche me goteaba, la herida me tiraba.
Afuera mi hijo lloraba con alguien más. Me mordí el interior de la mejilla hasta sentir sangre. Ese era mi tic. Cuando no quería hablar, me mordía por dentro. A los 6 días volvimos a la casa, no a mi casa, a la casa que nos prestaban. Doña Dolores había mandado cambiar la habitación del bebé. Quitó una lámpara que yo compré en Tlaquepaque. Puso cortinas nuevas, más gruesas. También contrató a una nana nocturna. Para que descanses, no quiero nana. Todas dicen eso al principio. Yo quiero levantarme con él. Le vas a y te vas a quebrar. Es mi hijo. Precisamente. Esa palabra me perseguía precisamente, como si mi maternidad fuera una prueba que yo iba reprobando. La nana se llamaba Elvia. Era de Michoacán, de manos grandes y voz bajita. Ella no tenía la culpa de nada. Me enseñó a sacarle el aire a Mateo. Me dijo que el llanto de hambre se oye diferente al llanto de sueño. Me preparaba té de hinojo cuando yo no podía más, pero yo la resentía. No por ella, porque representaba la duda la idea de que yo no bastaba. Doña Dolores venía todos los días a las 9, puntual, de lunes a domingo. Entraba con su perfume de azahar, un collar de perlas y la sonaja de plata. A veces traía cajas con ropa para Mateo, a veces sobres manila que dejaba en el estudio de Sebastián. A veces hablaba por teléfono en voz baja de colgaba cuando yo entraba. ¿Qué son esos papeles? Pregunté una vez. Cosas de la familia. Giró la Esmeralda. Claro, Mariana, claro. La palabra más falsa del mundo cuando se dice así. Mi matrimonio empezó a encogerse. Sebastián dormía en el cuarto de visitas para descansar y rendir en la oficina. Yo decía que entendía. No entendía. Me quedaba despierta oyendo el monitor de Mateo, el zumbido del aire acondicionado y el eco de risas lejanas de algún evento al que mi esposo sí podía asistir. Cuando entraba al cuarto, olía a vino y a loción. ¿Dónde estabas? Cena con clientes. ¿Otra? Así funciona el negocio. Yo lo miraba cada vez el reloj, los zapatos, la camisa, movimientos cuidados, hombre educado para no apresurarse nunca. Tu mamá estuvo aquí todo el día, qué bueno, te ayuda, me corrige. Mariana, ahí está otra vez mi nombre rebajado con un relenco. Dice que no cargo bien a Mateo. Mi mamá crió 3 hijos. Uno de ellos no sabe hablar con su esposa. Se quedó quieto, la camisa a medio desabotonar. Estás agotada. Estoy sola. Sebastián se acercó para tocarme el hombro. Yo me aparté de ternura después de la evasión. Él dejó caer la mano. Voy a hablar con ella. No habló de un modo que no cambió nada. El bautizo fue de 3 meses después, en una capilla privada que pertenece al taller. Yo quería hacerlo en la parroquia de mi infancia, donde mi mamá todavía llevaba despensas en diciembre. Doña Dolores dijo que no cabían los invitados. Invitemos menos, dije. Me miró como si hubiera sugerido apagar el sol. El día del bautizo amaneció frío. Guadalajara tenía ese cielo azul limpio que parece recién lavado. Yo saqué el vestido de lino de mi abuela y lo puse sobre la cama. Entonces entró doña Dolores y dijo lo de la limosna. Después de eso discutimos, no como en las novelas con gritos y copas rotas. En esa casa las guerras eran finas. Se peleaba con frases bajas, con puertas entreabiertas, con sonrisas puestas para las muchachas. El niño usará el ropón de la familia, dijo. El niño usará el para una visita casual. Es su bautizo. Es el bautizo de Tiurrarna. No, es el bautizo de Mateo. Doña Dolores dejó de girar el anillo. Eso era peor. Cuando se quedaba inmóvil. Algo venía. Mariana, te voy a decir algo porque nadie más se atreve. Estás sensible. No estás pensando con claridad. Y lo que hoy te parece importante, mañana te va a dar vergüenza verlo en fotos. Sentí calor en la cara. Vergüenza de mi abuela, no pongas palabras que no dije. Siempre hace eso. ¿Qué cosa? Ensuciar a los demás sin mancharse las manos. Por primera vez vi algo parecido a sorpresa en sus ojos. Luego miró hacia la puerta. Elvia estaba ahí con Mateo en brazos. No había oído todo, pero sí suficiente. Doña Dolores extendió las manos. Dámelo. Y yo retrocedí medio paso. La sonaja sonó. Mi hijo cayó. Mi leche se manchó en la blusa. Al final, Mateo usó el ropón del amigo de la familia y antiguos botones de nácar. Un gorrito ridículo que le dejaba las orejas dobladas. Yo llevé el vestido de mi abuela en una bolsa. Durante la ceremonia lo tuve bajo la banca, apretado con el pie, como si fuera un animal herido. El padre habló de la luz, del agua, de la comunidad. Yo miraba la nuca de mi esposo. Sebastián sostenía a Mateo junto a su madre para las fotos. Doña Dolores acomodaba el gorro, el faldón, la medallita. Yo quedaba a un lado, siempre un poco a un lado. Después, en la comida, mi mamá se acercó con un sobre. Tu abuela te manda esto.
Era una medallita de la Bella Virgen de Zapopan, pequeña, dorada. La había usado mi abuela de niña. Para Mateo, dijo mi mamá. Antes de que yo pudiera tomarla, doña Dolores apareció. ¡Qué detalle! Agarró la medallita con 2 dedos. Luego vemos dónde guardarla. Con bebés hay que tener cuidado. La metió en su bolso, no la volví a ver. Esa noche, cuando todos se fueron, busqué en el cuarto de Mateo, en los cajones, en la pañalera, en la cómoda, nada. Tu mamá se quedó lavando la medalla, le dije a Sebastián. Estaba en el baño, lavándose los dientes. Pregúntale mañana. Era de mi abuela. Pues no creo que la haya robado. Escupió las pastas. Yo lo miré por el espejo. Nadie dijo robar. Pero lo piensas. Pienso que en esta casa todo lo mío desaparece. Sebastián cerró la llave. Ya fue una frase pequeña, pero algo en mí se rompió con un sonido seco, como ramita. Esa madrugada empaqué una bolsa, pañales, 2 mamelucos, la cobijita de mi mamá, mis documentos. Fui al cuarto de Mateo. Elvia dormía en un sillón. La luz del monitor le ponía la cara azul. Tomé a mi hijo. Él hizo un ruidito y se acomodó contra mi pecho. Bajé las escaleras sin zapatos. En la sonaja de plata estaba sobre una mesa, bajo la luz de una lámpara. No sé por qué la agarré. Tal vez porque la odiaba, tal vez porque quería llevarme algo que para ellos sí tuviera valor. Al levantarla, noté de nuevo la bolladura, una marca pequeña, como un golpe viejo. Abrí la puerta principal, la alarma empezó a pitar. No fuerte, apenas un aviso, luego una voz detrás de mí. ¿A dónde vas, Mariana? Doña Dolores estaba al pie de la escalera. Usaba bata de seda azul. El pelo suelto le llegaba a los hombros. Por primera vez parecía una mujer y no una estatua. Yo apreté a Mateo. Me voy con mi mamá. Son las 3 de la mañana. Mejor, hay menos tráfico. Está sangrando. Miré hacia abajo. La herida de la cesárea había manchado mi pijama. No me había dado cuenta. No te acerques. Ella levantó las manos. No traía anillos. Sin la esmeralda sus dedos se veían delgados, casi frágiles. Dame al niño mientras te revisa un médico. No, Mariana, puedes desmayarte. Entonces me desmayo con él. Su cara se endureció. Eso no es valentía. ¿Y lo suyo qué es? Es experiencia. No quiero su experiencia. Mateo empezó a llorar. La alarma seguía pitando. Doña Dolores miró hacia el pasillo como calculando cuánto tardaría alguien en despertar. Luego dijo una frase que me persiguió años. En esta familia, las madres no lloran frente al servicio. Yo solté una risa fea, casi un ladrido. Entonces, felicidades. Yo nunca voy a ser de esta familia. Sebastián apareció arriba, despeinado. ¿Qué está pasando? Yo levanté la sonaja. Me voy. Él bajó corriendo. Me quitó la bolsa de la mano. No con violencia, pero sí con fuerza. Cayó. Los pañales se desparramaron sobre el mármol. Mateo lloraba más. La esquilbad. Elvia salió del cuarto de servicio. Acá también. Yo vi sus caras asustadas y me vi a mí misma desde lejos. Una mujer en pijama con sangre, con un bebé con sangre y una loca de la casa rica. Eso pensé. Eso pensaron ellos. Sebastián habló bajito. Amor, dame al bebé. No. Estás mal, esa palabra mal. No cansada, no herida, no acorralada, mal. Doña Dolores se acercó despacio. Me quitó la sonaja primero, después tocó la espalda de Mateo. No me lo arrebató, solo puso la mano ahí. Mi hijo dejó de llorar de golpe. Yo odié eso con todo mi cuerpo. Odié que ella supiera dónde tocar. Odié que Sebastián la mirara con alivio. Odié la sangre en mi pijama. Odié haber querido huir sin zapatos. Al final vino un médico. Me revisaron en mi cama. Me dieron algo para dormir. Antes de cerrar los ojos vi a doña Dolores junto a la ventana. No. Tenía la sonaja en una mano y mi bolsa en la otra. Mi medalla, murmuré. No sé si me escuchó. Al día siguiente, Sebastián dijo que necesitábamos ayuda. No ayuda como pareja. Ayuda para mí, una psiquiatra llegó a la casa 2 veces por semana. Era amable. Me dijo que muchas mujeres atravesaban ansiedad posparto, que mi cuerpo había pasado por una tormenta, que pedir apoyo no me hacía mala madre. Yo quería creerle, pero cada vez que hablaba sentía a la casa escuchando. Doña Dolores se volvió más cuidadosa, menos crítica frente a mí, más silenciosa. Eso fue peor, empezó a dejar notas. Mariana debe dormir. Mariana no debe manejar. Mariana olvidó tomar la medicina. Mariana lloró antes de comer. Las notas aparecían en una libreta beige junto al teléfono de la cocina. Decía que eran para organizar la casa. Yo las veía como pruebas. Una mañana arranqué 3 hojas y las rompí. Cata me vio. Bajó la mirada. A los pocos días, Sebastián me pidió firmar unos papeles.
Es para el seguro de gastos médicos de Mateo. Yo estaba en la sala con el bebé dormido encima. Su respiración me mojaba la piel. Ahora sí. Es rápido. Me puso una carpeta sobre la mesa, páginas con letras pequeñas, pestañas amarillas donde debía firmar. Déjame leer. Amor, son formatos. Entonces no hay prisa. Sebastián apretó la mandíbula. No era su tic, era su advertencia. Mi papá los necesita hoy. Que espere. En ese momento entró doña Dolores. Traía un florero con alcatraces. Lo puso sobre la mesa. Miró la carpeta, luego a Sebastián. ¿Qué es eso? Lo del seguro, dijo él, ya no se movió. ¿Cuál seguro? Hubo un silencio raro. Sebastián sonrió, pero la sonrisa le quedó torcida. El de Mateo, mamá, doña Dolores tomó la carpeta, la abrió, leyó una página, luego otra, yo la observé. La esmeralda empezó a girar, una vuelta, dos, tres, cuatro, más rápido que nunca. Mariana no firma hoy, dijo. Sebastián se enderezó. Mamá, hoy no. Papá dijo, tu padre, espera, fue la primera vez que la vi contradecir a un hombre de esa casa. Sebastián recogió la carpeta con brusquedad. No te metas. Doña Dolores levantó la barbilla. Eso debí decirte hace años. No entendí. Nadie explicó. Esa noche Sebastián no volvió a dormir en casa. Me mandó un mensaje a las 11. Cena larga, no me esperes. Yo no lo esperaba desde hacía meses. Pero esa vez miré el teléfono hasta que la pantalla se apagó. Algo había cambiado. No sabía que los días siguientes se llenaron de una calma falsa. Como cuando el cielo se pone verde antes de granizar. Doña Dolores dejó de ir diario. Mandaba cosas, pero no entraba. Sebastián estaba irritable. Hablaba por teléfono en el jardín. Cuando Chiapa cambiaba de tema, una tarde oí el nombre Balea. Fue apenas eso. Valeria dice que el evento me quedé detrás de la puerta del estudio, con Mateo en brazos. El bebé chupaba mi dedo. Yo sentí su encía suave, sin dientes. Valeria era la directora de Relaciones Públicas del grupo Arámbula. Alta, rubia de salón, siempre con vestidos que parecían no arrugarse. Había ido a nuestra boda. Me había dicho qué novia tan auténtica con una sonrisa demasiado perfecta. Le pregunté a Sebastián esa noche. ¿Estás con Valeria? Él dejó el tenedor. Cenábamos solos. Salmón frío, ensalada sin sabor, una botella de vino que él abrió y yo no tomé. ¿Qué? Ya me escuchaste. Se limpió la boca con la servilleta. Estás obsesionada. Contesta. No voy a alimentar tus ideas. ¿Sí o no? Golpeó la mesa con la palma. No fuerte, pero el sonido me cerró la garganta. No todo gira alrededor de tus inseguridades, Mariana. Mateo lloró desde el monitor. Me levanté. Sebastián se pasó las manos por la cara. Perdón. No respondí, subí por mi hijo. Cuando volví a bajar, él ya no estaba. 2 semanas después, doña Dolores me invitó a desayunar no en su casa, en un restaurante en Chapalita, de esos con manteles blancos y señoras que hablan de cirugías entre sorbos de café americano. Llegué con Mateo en carriola. Ella ya estaba ahí, sentada junto a la ventana. Frente a su taza había una caja pequeña de terciopelo azul. Mi corazón golpeó. Ven, se enlameda de mi abuela. Siéntate, dijo. Es una invitación y tampoco una orden, era algo cansado. Me senté. Mateo dormía, con la cobijita azul de mi machemá cubriéndole las piernas. Doña Dolores miró la cobijita. Está bonita. No supe qué hacer con eso. ¿Para qué? Quería verme. Ella empujó la caja hacia mí y la abrí. Adentro estaba la medallita de la Virgen, de la cadena era nueva, más fuerte. Detrás de la medalla habían grabado una M pequeña, Mamateo Mariana. Nunca pregunté, sentí un nudo en el pecho. ¿Por qué se la llevó? Porque el broche estaba flojo. Pudo decirlo, sí. Tomó café. La taza tembló apenas cuando la dejó. Pude, yo cerré la caja, el enojo me subió tanto. Entonces usted siempre pudo decir muchas cosas. Doña Dolores miró por la ventana. Afuera, un viene movía las manos bajo el sol. Y tú pudiste escuchar otras. Casi me reí. ¿Esto es una disculpa? No sé pedir disculpas bien, se nota. Sus labios se apretaron. Por un segundo pensé que iba a levantarse. No lo hizo. Mariana, hay algo que debes saber de mi hijo. La palabra a mí me pinchó mi hijo, como si Sebastián fuera primero suyo y luego todo lo demás. No quiero hablar de Sebastián con usted. Deberías. ¿Por qué? Va a decirme que lo entienda. ¿Que los hombres así son? Que en las familias como la suya su cara se cerró, no de enojo, de memoria. Eso me dijeron a mí, me callé. Ella giró la esmeralda una vez despacio. Cuando Ernesto tuvo su primera amante, yo tenía 23 años y una niña recién nacida. Me dijeron que no hice escándalo, que
Que pensara en el apellido que una esposa inteligente no revisa bolsillos. Yo miré a Mateo dormirla con la boca abierta. No me interesa su matrimonio. Te interesa más de lo que crees. Sebastián está con Valeria. Doña Dolores bajó la mirada. No necesitó hablar. La respuesta cayó sobre la mesa, pesada. Yo sentí un zumbido en los oídos. El restaurante siguió igual, cubiertos. Cafetera. Risas, dicen Juárez, ofreciendo pan. Todo siguió. Eso es lo cruel de las revelaciones. El mundo no se detiene para que una pueda romperse con dignidad. ¿Desde cuándo pregunté? No lo sé con exactitud. Mentira. Su mirada volvió a mí. Desde tu embarazo, el aire me faltó que me acordé de las cenas, del olor a vino, de la loción, de la frase Valeria dice, de Sebastián llegando tarde el día que nació Mateo. Me mordí la mejilla. La sangre supo a la moneda. Usted lo sabía. Sí, me dejó volverme loca. No estabas loca, todos me hicieron sentirlo. Varias mesas voltearon. Doña Dolores no se inmutó. Baja la voz, claro. Las madres no lloran frente al servicio. Sus ojos se humedecieron, no lloró. Pero algo brilló ahí, atrapado. Yo no quería que firmaras esos papeles. Sebastián y Ernesto prepararon un acuerdo. No era del seguro. El restaurante desapareció. Solo quedó su boca moviéndose. Querían que reconocieras episodios de inestabilidad, que aceptaras supervisión para viajar con Mateo, que firmaras una autorización amplia sobre decisiones médicas y residencia. No, mi voz salió sin cuerpo. Oh, dijeron que era temporal. No, yo los vi tarde. No, por eso te dije que no firmaras. Mateo se movió en la carriola. Hizo un gesto con buscando pecho. Yo no podía tocarlo. Tenía las manos heladas. ¿Por qué no me lo dijo? Doña Dolores respiró hondo. Porque si te lo decía sin pruebas, Sebastián iba a negarlo. Iba a decir que era otra crisis tuya y tú estabas agotada, sola, herida. Ellos ya estaban construyendo esa imagen. Esa imagen, la loca a la que intentó irse de madrugada con sangre en la pijama, la que rompía notas, la que gritaba en restaurantes. Yo entendí demasiado rápido. Eso también dolió. Las notas de la libreta las empecé yo para la medicina. Después vi que Sebastián les tomaba fotos. Me tapé la boca, la náusea fue inmediata. ¿Y usted siguió escribiendo? Cambié lo que escribía. ¿Qué? Mariana durmió 4 horas. Mariana comió bien. Mariana dio pecho sin ayuda. Mariana salió al jardín con Mateo. Mariana estuvo tranquila. Yo la miré. Ella abrió su bolso y sacó un sobre blanco. Lo puso sobre la mesa. Dentro había copias, fechas, notas, recibos, mensajes impresos, fotos de Sebastián entrando a un hotel con Valeria, correos de un abogado, estados de cuenta en una cuenta a nombre de Mateo. ¿Qué es esto? Una salida. No lloré, no ahí. La garganta se me cerró como puerta vieja. ¿Por qué me trató así? La pregunta salió baja, más baja que un reclamo cerca de una niña. Doña Dolores tocó la caja azul con la medalla. Sus uñas estaban perfectas. Rosa pálido. Porque soy cobarde de una manera elegante. Esa frase sí me desarmó. Ella siguió mirando la caja. Porque pensé que si te enseñaba a soportar la casa, sobrevivirías. Porque confundí dureza con protección. Porque me dio rabia que Sebastián te mirara como antes miraba a nadie. Y luego me dio más rabia al ver los carteles que su padre me hizo a mí. Pues quería a mi hijo, sí. Quería quitármelo, no. La respuesta fue firme, sin adorno. Quería que Mateo no terminara educado por hombres que creen que una mujer cansada es una mujer débil. El mesero llegó a preguntar si queríamos algo más. Ninguna contestó, se fue despacio. Doña Dolores abrió la caja azul. Sacó la medalla y me la puso en la mano. Tu abuela la mandó para él. Debió quedársela a su madre. No supe qué hacer con tanta verdad tardía. A veces la verdad no limpia. A veces solo ilumina el tamaño del cuarto donde te encerraron. Esa tarde no volví a la casa de Puerta de Hierro. Doña Dolores ya había mandado a Elvia con una maleta de Mateo mis documentos y la cobijita de mi mamá. También iba la sonaja de plata envuelta en papel de China. ¿Por qué esto? Pregunté. Cuando la vi, doña Dolores sostuvo la sonaja un momento. La abolladura se la hizo Sebastián a los 6 años. Se la aventó su hermana porque Ernesto no fue a su festival y todos fingimos que no pasaba nada. Pasó el pulgar por la marca. En esta familia se pulen las cosas. No se arreglan, me la dio. Que Mateo sepa que hasta la plata se abolla. Me fui a casa de mis papás, no fue cinematográfico. No hubo lluvia ni música ni una maleta perfecta junto a la puerta. Mi mamá abrió con delantal, harina en la mejilla y los ojos hinchados de susto. Mi papá
Salió de la cocina con a la mano. ¿Qué pasó? Yo intenté hablar. No pude. Le puse a Mateo en brazos a mi mamá y me doblé en el pasillo. Lloré como no había llorado desde niña, con ruido, con saliva, con la cara contra la pared. Mi papá dejó el cuchillo sobre una maceta y me sostuvo en los hombros. No pasa nada, hija. Pero sí pasaba. Pasaba todo. Los meses que siguieron fueron de abogados, llamadas a amenazas suaves y sobresellados. Sebastián llegó a casa de mis papás una noche, con flores y cara de arrepentido. Porque mi mamá no lo dejó pasar de la sala. Yo estaba encubierta en el comedor escuchando. Quiero ver a mi hijo. Por la vía acordada, dijo mi papá. Nunca lo había escuchado así, firme ferretero, un hombre acostumbrado a vender tornillos. Sí, también a saber cuándo una pieza está barrida y ya no sostiene nada. Sebastián lloró. Mariana, por favor, Valeria no significó nada. Eso fue lo último que necesitaba oír, no que ella no significara nada, sino que yo debía consolarme con eso. Salí al pasillo, Mateo dormía en mi cuarto, debajo de la cobijita azul. Vete, Sebastián, soy su papá, entonces compórtate como uno. Mi mamá te llenó la cabeza, casi sonreí, aún ahí. Necesitaba poner a una mujer detrás de mi decisión. Tu mamá me dio pruebas. Su cara cambió, fue rápido, pero lo vi miedo, no culpa, no pena, miedo. ¿Qué pruebas? Las suficientes. Apretó las flores hasta doblar los tallos. Esto no se va a quedar así. Mi papá pasó al frente. En mi casa no amenazas a mi hija. Sebastián lo miró con desprecio. Ese desprecio obscuró algo, no todo, pero algo. Porque vi, por fin, el puente entero entre su mundo y el mío. Y entendí que él había cruzado a buscarme como quien compra una casa de descanso, con encanto, con autenticidad, con tierra en las macetas, pero nunca pensó vivir de verdad ahí. El divorcio tardó casi un año. Don Ernesto intentó presionar. Llamó a conocidos, movió favores, hizo comentarios sobre mi estabilidad, mi ambición, mi familia. Pero doña Dolores declaró que ya lo esperaba. Llegó al despacho del abogado con traje negro, perlas y el chongo perfecto. Yo estaba sentada junto a mi abogada, con las manos apretadas sobre las rodillas. No nos miramos al principio. Cuando le preguntaron por mi relación con Mateo, doña Dolores dijo: Mariana es la madre más presente que he visto en esta familia. Sebastián golpeó la mesa. Mamá, ella no parpadeó. Y tú eres el hijo más parecido a tu padre. Don Ernesto se levantó. Dolores, cuidado. Ella giró la esmeralda una vuelta. Luego se quitó el anillo. Lo puso sobre la mesa. El sonido fue pequeño, pero partió algo enorme. Ya tuve cuidado 32 años. Nadie habló. Yo miré el anillo. La piedra verde parecía un ojo cansado. Después de eso, las cosas se movieron más rápido. Se firmó un acuerdo de custodia. Sebastián vería a Mateo fines de semana alternos, con condiciones claras mientras fuera pequeño. Había un fideicomiso para gastos del niño, creado por doña Dolores antes de que don Ernesto pudiera congelar dinero por estrategia. Yo no pedí la casa, no pedí joyas, no pedí castigo. Pedí paz. La paz no llegó de inmediato. Ninguna paz seria llega de golpe. Al principio me despertaba a las 3 de la mañana, aunque Mateo durmiera. Revisaba su respiración, tocaba la medalla de la Virgen prendida con un seguro a su cobijita. Escuchaba coches en la calle y pensaba que venían por nosotros. Me costó volver a trabajar, me costó aceptar clientes que tenían el apellido correcto y casas donde las señoras hablaban como doña Dolores. Me costó no encogerme cuando alguien decía, te quiero ayudar. Sebastián se casó con Valeria 4 años después. Me enteré por una revista de sociales. La foto mostraba a una novia delgada. Una hacienda en San Miguel de Allende y a doña Dolores en segunda fila, con vestido gris y cara de estatua. Don Ernesto no aparecía en la imagen principal. Alguien me dijo después que ya vivía separado en un departamento de Andares con una mujer más joven que sus hijas. No sentí satisfacción. La satisfacción es para heridas limpias. La mía tenía astillas. Doña Dolores siguió viendo a Mateo. Al principio por obligación del acuerdo, luego porque mis hijos la querrían. Y esa fue otra amargura que tuve que aprender a tragar sin envenenarme. Mateo corría hacia cuando la veía. ¡Lola! Ella odiaba que le dijeran abuela Dolores. Decía que sonaba a velorio. Él la bautizó Lola antes de cumplir 2 años, y ella se dejó. Se hincaba para recibirlo, aunque las rodillas le tronaran. Le traía libros de animales, no juguetes caros. Aprendió a sentarse en el piso de mi departamento sin comentar la alfombra. A veces llevaba conchas de la panadería de mi colonia y hacía como
que no sabía que eran mejores que las del club, nuestra relación nunca se volvió dulce. Hay cosas que no se azucaran. Nos tratábamos con una cortesía llena de fantasmas. Ella me preguntaba por mi trabajo. Yo le mandaba fotos de Mateo en festivales. Cuando venía a recogerlo, no entraba más allá de la sala a menos que yo la invitara una tarde. Cuando Mateo tenía 7 años llegó con la sonaja de plata. Yo la había guardado en una caja junto con su primer gorrito, la pulsera del hospital y el vestido de lino de mi abuela. Sí, el vestido que no usó en el bautizo. Lo conservé porque algunas derrotas también son reliquias. Mateo encontró la sonaja y quiso saber para qué servía. Para hacer ruido cuando no sabes hablar, le dije. Él la agitó. El tintineo llenó el departamento. Doña Dolores estaba en la puerta. Se quedó quieta. Esa sonaja era de mi papá, ¿no? Sí, dijo ella. ¿Y por qué está golpeada? Yo no respondí. Doña Dolores entró despacio. Se sentó en el sillón. Porque tu papá te dejó de niño y lamentó. Mateo abrió los ojos. Mi papá hacía berrinches. Todos los niños hacen. Yo no aviento cosas de bebé. Doña Dolores sonrió apenas. No, tú haces preguntas peores. Mateo se rió y siguió jugando. Ese día, cuando él fue a buscar sus tenis, doña Dolores me miró. Gracias por no contarle todo. No lo hago por usted, lo sé, traía el pelo más blanco, las manos más delgadas. Ya no usaba la esmeralda. En su lugar llevaba un anillo sencillo de oro. ¿Por quién lo haces? Por él, asintió. Eso es ser madre. Quise contestarle algo duro. No pude, porque en su voz no había lección. Había pérdida. Años más tarde, cuando Mateo cumplió 15, pidió ir solo a ver a su papá. Sebastián ya tenía 2 hijas con Valeria y una barriga elegante de hombre que come en restaurantes caros. Se había vuelto más amable con la edad o más cansado. A veces la diferencia no importa. Mateo regresó callado. Dejó la mochila en el pasillo. ¿Todo bien? Sí, pero se quedó de pie. Tenía las manos en los bolsillos. Había heredado mis ojos y la forma de apretar la boca a su padre. Papá dice que tú querías que él me viera cuando era bebé. La frase llegó vieja, como una bala perdida. Respiré. En la cocina olía a frijoles recién hechos. Afuera pasaba el camión del gas con su campanita insistente. La vida cotidiana tiene una crueldad limpia. Te obliga a responder cosas enormes mientras se quema una tortilla. Tu papá y yo tuvimos un tiempo difícil. Eso no responde. No. Me limpié las manos con un trapo. Cuando eras bebé, yo tenía miedo. Él también hizo cosas que me dieron miedo. Los adultos a veces convierten sus heridas en papeles de abogado. Mateo miró el piso. ¿Me querías quitar de él? No, quería que nadie te quitara de mí. Se le movió la mandíbula. Lola dice que pregunte todo, que las familias se pudren por lo que no se pregunta. Sentí una punzada. Lola tiene razón en eso. Mateo levantó la vista. ¿Ella fue mala contigo? La pregunta no tenía respuesta cómoda. Pude decir que sí. Pude decir que no. Las dos habrían sido mentira. Fue dura conmigo cuando yo necesitaba ternura. Y fue valiente por mí cuando yo no sabía cómo salir. Mateo se quedó pensando. A esa edad ya no era niño. Pero todavía olía a sol cuando volvía de entrenar. Todavía dejaba vasos por toda la casa. Todavía buscaba mi cara cuando algo le dolía. Estarás raro, dijo. Sí. Los grandes son bien complicados, demasiado. Se acercó y me abrazó. Ya era más alto que yo. Apoyé la cara en su hombro y pensé en aquel bebé con mancha junto a la oreja. Pensé en el ropón de encaje, en la medalla escondida, en mi pijama manchada de sangre, en la sonaja sonando en manos ajenas. ¿Tú perdonaste a la Lola? Preguntó contra mi pelo. Cerré los ojos, vi a doña Dolores en el despacho, quitándose la esmeralda. La vi en el restaurante, empujando la caja azul hacia mí. La vi al pie de la escalera, diciendo una frase cruel porque no conocía otra manera de pedir que no me derrumbara. No sé si perdonar es una puerta. Dije, a veces es solo dejar de empujarla. Macedo no entendió del todo. Está bien, hay frases que uno entiende después. Doña Dolores murió 2 años después, una mañana de enero. No fue dramático. Se quedó dormida en su cama, con una bata blanca y un libro abierto sobre el pecho. La encontró Cata, que seguía trabajando con ella, ya sin uniforme, porque doña Dolores al final aprendió tarde algunas vergüenzas. Me llamó la hermana de Sebastián. Mariana, mi mamá dejó algo para ti. No quería ir. Pasé media hora sentada en el coche frente a la casa de las Lomas con las manos en el volante. La fachada seguía igual. Piedra clara, bugambilias cuidadas, ventanas altas. Pero las casas envejecen cuando muere quien las ordenaba. Adentro olía a sajar. Ese olor me golpeó. No esperaba llorar. Lloré de todos modos, no por amor simple, no por tristeza pura.
Lloré por la muchacha de 27 años que había entrado ahí con leche en la blusa y miedo en los huesos. Lloré por la mujer que me hirió y luego me tentó una cuerda sin saber pedir perdón. Lloré porque algunas personas no llegan a ser buenas, solo y esa vez cambia una vida. La hermana de Sebastián me llevó al estudio. Sobre el escritorio había una caja de madera. Dentro estaban varias cosas: la esmeralda desmontada de su anillo, una carpeta con documentos del fideicomiso de Mateo, una foto de mi hijo a los 3 años comiendo nieve y un sobre con mi nombre. Mariana, su letra era inclinada, elegante. La abrí con cuidado, la carta decía poco. Doña Dolores no se volvió sentimental ni muerta. Mariana, no supe recibirte, no supe cuidar sin dominar, no supe hablar sin herir. Eso no borra lo que hice bien, pero tampoco lo justifica. La esmeralda fue de mi suegra, me la dio el día de mi boda, y me dijo que una mujer en esta familia debía aprender a brillar sin hacer ruido. Yo hice demasiado ruido por dentro y demasiado poco, poco donde importaba. No se la des a Mateo como joya. Mándala a desacaso y al dar en engarzar en algo que no pese. Dile que las herencias también se pueden transformar, Dolores. Leí la carta 2 veces. Luego una tercera. Sebastián estaba en la puerta, se veía viejo, no anciano. Viejo de otra manera, como si por fin cargara su propia cara. En la cama, ella te quiso mucho, dijo. No sé si buscaba consuelo o absolución. La carta. No siempre supo. Él bajó la mirada. No, hubo un silencio, el mismo tipo de silencio que antes me atragaba. Esta vez no guardé la carta en mi bolsa. Mateo, viene el funeral en la tarde. Gracias, no lo hago por ti. Lo sé. Casi sonreí. Cuántas veces había dicho esa frase. Cuántas cosas terribles y necesarias cabían en ella. Mandé transformar la esmeralda meses después, no en anillo, no en dije ostentoso. La puse al centro de una pequeña cruz de plata hecha por un artesano de Tlaquepaque. La plata no era perfecta. Tenía marcas del martillo visibles. Trabajo humano. Se la di a Mateo cuando cumplió 18. Estábamos en la azotea de mi departamento, viendo los cohetes lejanos de septiembre. La ciudad olía a pólvora, elotes asados y lluvia amenazando. Abajo alguien tocaba mariachi desafinado. Un perro ladraba como si defendiera todo Guadalajara. Mateo abrió la caja. Está bonita, era de tu abuela Lola. Tocó la piedra verde, la que giraba cuando se enojaba. Me reí. Esa. ¿Y por qué una cruz? Porque pesa menos que un anillo. Porque algunas cosas hay que cargarlas de otra forma. Mateo se la puso. La esmeralda le quedó sobre la camiseta negra pequeña y contenida. Ya no parecía ojo, ya no parecía mandato. Parecía apenas una luz verde atrapada en plata golpeada. Él sacó algo de su bolsillo, la vieja sonaja abollada de Sebastián. También traje esto. ¿Para qué? La agitó, el tintineo sonó cada noche más ronco que antes, o quizá yo lo oía distinto. Para que haga ruido la que nadie dijo. Mirándolo, mi hijo ya hombre, con la medalla de mi abuelo guardada en su cajón, la esmeralda transformada en cruz y la sonaja abollada en la mano. Todas las mujeres de esa historia estábamos ahí de algún modo. Mi abuela con sus puntadas torcidas, mi madre, con su caldo rechazado, yo con mis dientes marcados por dentro. Dolores, con su esmeralda y sus disculpas incompletas. Ninguna salió ilesa. Pero algo llegó todo hasta el menos roto. Mateo agitó la sonaja otra vez. Abajo estalló un cohete. La luz verde de la esmeralda brilló apenas, y por primera vez no pareció una orden, sino una luciérnaga cansada, encontrando dónde quedarse.